Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros seguimos en nuestro veranito aquí en Hacienda 1676, al lugar al que recomendamos que vengan, porque es una preciosidad. Hay terraza, hay lugar donde pueden compartir con gente una tarde, una mañana, y nosotros hemos compartido ya en el verano un montón de charlas desde que comenzamos esta temporadita de verano aquí en este lugar. Nosotros hemos hablado pues de cosas fresquitas, con artistas, con cantantes, con gente que tiene inquietudes, que nos viene a contar cosas personales. Pero no podemos obviar una cosa, que estamos en verano, pero como bien dicen nuestras siguientes invitadas, la violencia de género no se va de vacaciones. Porque ojalá tuviéramos un botoncito, ¿verdad? Para parar, o más que para eliminar, pero ese botoncito no existe, como tampoco existe un botoncito para parar un genocidio en Gaza o cosas horrorosas que están pasando en el mundo. Así que nosotros aquí no podemos obviar y mirar hacia otro lado. Y vamos a hablar de violencia de género y lo vamos a hacer porque puede haber muchas mujeres que ahora nos estén escuchando y a las que pueden ayudar de alguna manera. Así que vamos a saludar, va a ser un placer saludar a Elena Pozo, del Grupo contra la Violencia de Género. Elena. Encantada, Cari, que me hayas invitado. Muy bien, gracias. Un placer tenerte por aquí. Elena ha estado con nosotros en el programa, en el plató, y también ha estado en el plató en una ocasión Linda Waldron. Muy buenas, Linda. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por la invitación. La violencia de género no se va de vacaciones, como decíamos, ¿verdad? Ojalá, que de vacaciones no, para afuera ya de viaje que no venga nunca más, pero no es el caso. No sé si incluso podría haber hasta un incremento, no lo sé, díganme ustedes. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, se está demostrando que de hecho está la alerta del Ministerio de Igualdad, donde se habla del incremento de la violencia de género y de la creación de los comités de crisis contra la violencia de género que llevan 3 años haciéndose en los periodos estivales. A partir de junio, julio, agosto, son los meses donde hay un 60% del incremento de las violencias de género. Ya en lo que va de año hay 22 mujeres asesinadas, 3 menores, y 11 de ellas han sido asesinadas entre junio y julio, con lo cual sí hay un incremento de la violencia de género en el periodo estival. ¿Cuántas son el total, me dijiste? 22. 22. La mitad en verano. Y 11 en esos meses, ni entre siquiera en todo el verano, entre junio y julio, perdón. Qué con lamentable. 3 menores incluidos, 3 menores asesinados. Entonces, hay un incremento de la violencia debido a un montón de factores. Entre los factores están que se pasa más tiempo en casa. ¿Te acuerdas cuando el COVID que pasó Cuando algo el parecido? COVID que pasó algo parecido, exactamente. El COVID fue un repunte del aumento de la violencia de género porque estábamos confinados en espacios cerrados y no había posibilidad de que los pocos espacios seguros que pueden existir para las mujeres, como pueden ser, un espacio seguro puede ser el centro de trabajo. Te puede generar otro tipo de estrés, pero es un espacio más seguro que tu vivienda cuando vives con tu agresor. Los menores están más tiempo en casa, con lo cual es otra fuente de estrés y otra fuente de, digamos, mal genio para los agresores en este caso. El detonante de su agresividad, tener a los menores en casa con toda la actividad que tienen los menores dentro de la vivienda, sobre todo si estamos hablando de espacios reducidos. Los menores ya no tienen actividades extraescolares, hay pocos campamentos, pasan más tiempo con el menor y si son parejas que viven juntas en espacios pequeños, estos son estresores importantes para que hayan estallidos de violencia durante el periodo estival. Y la mujer también pasa más tiempo en casa, pierde las redes de apoyo, sale menos y está más tiempo con el agresor. Si a esto le sumamos el aumento de la temperatura, que hay estudios que dicen que el aumento de las olas de calor con el aumento de la temperatura, se genera el aumento de la agresividad que ya es innata en el maltratador. O sea que es un combo. Es Hay un de combo, todo. es un cóctel, es un cóctel molotov todo el verano que en teoría debía ser una época de solaz esparcimiento, pero no es lo que tenemos. Es una época de miedo, es una época de agresión. Con esto no queremos transmitir miedo a las mujeres, todo lo contrario. Lo que queremos es hacer una labor de alertar que es un periodo para que todos los servicios, que muchos de ellos también recesan en el mes de verano, se replanteen estrategias para servir de ayuda y de apoyo a las mujeres. Hay que tener en cuenta que si bien aumenta un 60% las agresiones en verano, solo el 25% de las mujeres denuncian.
con lo cual no podemos supeditar la ayuda a la mujer a esperar que ésta fomente o haga la denuncia, porque hay que respetar sus tiempos. Hay que respetar los tiempos y últimamente he oído un par de ocasiones, ya está bien con lo del maltrato, qué pesadez, como lo del feminismo, ¿no? Como ya está bien las mujeres con el feminismo y con el maltrato, lo he llegado a oír. Ustedes si son mujeres maltratadas, ni está bien ni nada, ni es una lucha que se haya acabado, porque ese estigma, aunque parezca que no existe, todavía sigue existiendo y todavía un montón de mujeres, a pesar de todos los trabajos que se han hecho y de todo lo que se ha avanzado en este campo, todavía hay un montón de mujeres, por lo que sea, porque son así, por lo que sea, no son culpables de eso, de sentirse todavía avergonzadas, ni siquiera de decir lo que les está pasando. Eso sigue pasando, Linda, tristemente menos, pero sigue pasando que la mujer todavía, Sí. por mucho que se hable, todavía le da vergüenza que le esté sucediendo eso. Claro, pesa mucho el estigma de la mujer que sufre la violencia de género, sobre todo porque desde los mismos centros en los que se trabaja existe el estereotipo de la víctima perfecta, que parece que si la víctima no va con la cabeza abierta, con un ojo morado, llorando o en un estado de una situación de un estrés o de pánico, si ella no tiene esa visibilidad, sobre todo física, o ya una patología mental muy severa derivada de la violencia de género, es como si no existiera, Qué porque pena. tiene que dar ese estereotipo de la víctima perfecta. Si la víctima todavía le queda algún tipo de recurso, que es poder bañarse, tan sencillo como bañarse, porque hay mujeres que han perdido, que el maltratador les ha hecho perder hasta las ganas de poderse asear, pero para ellas hay algunas pocas que les queda las ganas de querer bañarse, salir vestidas de una forma supuestamente adecuada, como dictan los cánones estéticos, que debes asistir a X sitios para que te puedan ver como una víctima. Llegas a veces a algunos servicios que dices que no pareces que estés sufriendo, es que no pareces que seas víctima de violencia de género. Es lo mismo que pasa con las agresiones sexuales. O sea, si la mujer se recuperó de ese estrés postraumático y ha podido tirar de algún recurso que todavía le queda psicológico para tener la valentía de poder denunciar, no, es que pues se pone en duda si ha sido de verdad tan víctima. Claro, se te tira todo por tierra, ¿no? Como que tienes que ir hecho una mierda para que te hagan caso, con un ojo Exactamente. morado que está hecha polvo o como sea, y no, Exactamente. Y no puede tenemos que ser. tener en cuenta otra cosa, que esta violencia que ocurre, sobre todo en verano, no necesariamente tiene que ser una violencia física. Hablamos de violencia psicológica sobre todo, que es una violencia que no se nota. Es una violencia que la mujer la sufre, pero que tarda más en darse cuenta de que la está padeciendo y tarda mucho más tiempo en verbalizarla. Y cuando te llegas a un recurso que te debe atender y que te debe creer y no lo hace, Claro, peor. porque no das el estereotipo de víctima perfecta, entonces peor. Por eso tenemos cifras tan bajas de denuncia. Si bien en épocas estivales, en verano, las denuncias aumentan, sigue siendo, e insisto en las cifras, solo el 25% de las mujeres denuncia. ¿Cuántas no hay que están sufriendo una circunstancia de violencia y no se han atrevido a verbalizarla? Primero, porque no tienen recursos. Segundo, porque el recurso que pueden tener a mano no les cree. Tercero, porque tienen que ir a volver a vivir con el maltratador, porque tenemos el problema de la vivienda, que es un problema habitacional que nos golpea a todos, seamos o no seamos víctimas, seamos migrantes o seamos nacionales. El problema de la vivienda nos golpea. Si tú no le das a la mujer una alternativa de vida segura, donde no tenga que regresar con ese maltratador, el tiempo entre la agresión y la denuncia se va alargando. ¿Por qué? Porque es madre de familia y si depende económicamente del maltratador es un tiempo que se vuelve infinito para poder denunciar la situación de violencia que está viviendo si no es una violencia física. Porque la violencia física es a la que estamos acostumbrados, a esa violencia visible. Pero ¿y el resto? Esta mañana me contaba una persona que yo conozco, no es muy cercana, pero sí, bueno, sí, relativamente cercana, que decía qué alegría cuando ya me quité a mi maltratador de encima, que nadie sabía ni que estaba viviendo esa situación. Qué alegría que me quité el maltratador de encima. Lo último era que ya tenía el pelo largo y le obligó a cortarse el pelo, a hacerse una coleta y cortarse el pelo y cosas de ese tipo, ¿no? Que tienes, que lo haces por lo que tú dices, ¿no? Porque tienes que vivir con el maltratador, porque no tienes otro trabajo, y ante eso, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Existe, nosotras que hemos estudiado intervención con víctimas de violencia de género, porque nos dedicamos a eso, existe la pérdida de la identidad y lo estudiamos
cómo es la mujer pierde la identidad o la indefensión aprendida, cómo aprende ya, ya no defenderse, a claudicar ya ante Como un que lo da momento por que no bueno. puedo, exacto, y ya no tanto que lo dé por bueno, es que no puedo hacer nada Oh, más, si qué los pena. recursos que me tienen, que me deberían de ayudar, porque hay toda una infraestructura, son los primeros que me juzgan. Si yo voy al juzgado, por ejemplo, que pasa mucho con las mujeres migrantes que están en situación irregular, y lo que le dice la policía o su señoría o la fiscalía es, ya está buscando papelitos, ya está buscando ayudas. Lo de las ayudas se lo dicen a todas, tanto nacionales como mujeres migrantes en situación regular o irregular, porque siempre se ve como que la mujer, desde ese punto de vista de que la mujer siempre busca algo, ¿no? Como que tiene algo detrás Quiere que quiere ir dinero, quiere buscando. papeles, quiere dinero, Exacto. quiere... Y pasa con las víctimas que están en situación irregular, que creen que se van a regularizar, y no funciona así. La compañera es abogada y lo puede explicar mucho mejor que yo, que no se regulariza una mujer porque va y pone una denuncia. Ya dicen, le damos una casa en España, le damos 20.000 euros en la cuenta y eres ya, toma, te nacionalizamos. Eso ni siquiera funciona así, porque para que una mujer se regularice tiene que haber una sentencia condenatoria para poderse regularizar, y todo el sufrimiento que hay detrás, y todo esto lo saben los maltratadores, porque nos encontramos en que una de las partes con las que más la manipulan y la hacen quedarse condenada en esta relación de maltrato y de violencia es la regularización, y todo el miedo que le meten a que si salen en la calle la pueden deportar, o a que le pueden quitar a sus hijos y a sus hijas. Todavía la situación con las mujeres migrantes, sin entrar en una competencia de quién sufre más o quién pierde más, aún es más sangrante que las mujeres en ese Y aspecto. sigue siendo sangrante porque estamos hablando de derechos que le corresponden a las mujeres que son víctimas de violencia de género, hayan denunciado o no, porque ciertamente existe en Canarias y existe a nivel nacional una red de violencia de género para estas mujeres, que es un tipo de recursos al que pueden asistir. Aquí tenemos los CIAN, tenemos el CABIS, tenemos el DEMA, tenemos el de nueva creación, que es el Centro de 24 Horas para Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual. Hay una estructura creada. El problema son que el profesional que trabaja con la víctima tiene que estar preparado, tiene que ser consciente de que la víctima no viene a mendigar y de que la víctima no viene a reconocer su condición de víctima para acceder a un derecho que ella tiene. No. El derecho te toca sí o sí porque lo dice la normativa. Vale. Y nadie se va a autoflagelar para tener derecho a una paga de que de 300 euros, 400 euros, que no te da derecho, no te da oportunidad de vivir, ni te cura el trauma, no te lo cura. Entonces, sí es cierto que se está banalizando la violencia. Eso es una realidad, como tú decías en tu introducción. Este año hay una encuesta del CIS que, según los datos oficiales, la violencia de género preocupa apenas al 0,1% de las mujeres y al 0,2% de los hombres. Es decir, las propias mujeres están banalizando la situación de la violencia. ¿Por qué? Porque han normalizado conductas que son violentas a partir de ¿qué? De la socialización que nos han hecho. El mayor estereotipo y el mayor violentador de toda la historia es el amor. Y en base al amor surgen todo el resto de las violencias. Y tenemos ahora muchas mujeres en edad adolescente o mujeres jóvenes que aguantan situaciones de maltrato porque consideran que son situaciones románticas. Pero es que eso está ahora a la orden del día. A la orden del rollo día. de ahora romantizar la violencia, porque ¿qué es eso? Pero eso está a la orden del día. Sí, sí, claro, hay una corriente llamada las drag wives, que es la famosa Rorro, esta que ha salido tanto en televisión, con Pablo quiere que yo le haga no sé qué, sí, que se ha hecho viral, que al final ella no es una drag wife, ella simplemente cogió un concepto que es americano y hizo negocio de eso, pero el tema no es el negocio ni ir contra ella, sino lo que ella vende, el ideal que ella vende, el ideal que promueve, y que muchas chicas lo asimilan como que es a lo que deberíamos volver, a ese hombre proveedor, cuidador, y a la mujer en la sumisión. Con lo que ha costado. Con lo que ha costado llegar a donde estamos y que seguimos luchando. Entonces, sí hay una banalización de la violencia, sobre todo en las personas más jóvenes, y una banalización que afecta sobre todo también a las mujeres, que minimizan el sufrimiento de otras. Solo vemos los titulares, y detrás de ese titular, cuando hay un caso de feminicidio, cuando hay un caso de violencia de género contra una mujer o contra un menor de edad, está sufriendo no solo la víctima, sino la familia de la víctima. Y eso no se ve, excepto que te afecte a ti en tu entorno cercano. Ay, estoy cansada de tanta violencia. Ay, estamos quitando derechos. No estamos quitando derechos, nos están quitando la vida.
Poniendo un caso para ser prácticos y ayudar a alguien que nos pueda estar viendo, una mujer que está muerta de miedo, porque si está en esas circunstancias, además está muerta de miedo en su casa, en una propia cárcel en su casa, y va, por ejemplo, al grupo contra la violencia de género, se arma de valor para hablarlo, se arma de valor para contárselo a alguien, pero ella, por ejemplo, va, pongamos que habla con ustedes, con quien sea, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Porque ya se tendrá que ir para su casa con ese hombre. Ella va, la atienden, queda en secreto, por supuesto, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se le puede ayudar cuando ya va muertísima de miedo, que ustedes lo ven, que vamos, que esa mujer tiene todos los síntomas de ser una maltratada, que no... ¿Eso qué puede pasar? Alguien que nos esté viendo ahora y diga, pues yo sí voy a armarme de valor y voy a ir a algún sitio, y ponle que va a hablar con ustedes, sí, aquí, al grupo de violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasaría a ella? ¿La reciben? ¿Hablan con ella? ¿La calman? ¿Cómo sería, Linda? Claro, yo lo que hago es que creo una estrategia personalizada, porque sí que soy de las personas, y acá lo siento mucho, no soy de las personas que si no es necesario, a no denunciar, porque hay tantos casos donde se revictimiza tanto a la víctima para llegar a que la jueza le diga, ¿No hay como prueba? casos que hemos tenido nosotras, de lo archivamos por falta de pruebas, porque como demuestras la violencia psicológica, por ejemplo, si ya no hay una patología severa que además la tiene que dictaminar un psiquiatra de salud mental de alguno de los hospitales, y como está salud mental, con años de espera, si no se la dictamina y no está por este profesional o esta profesional, no se lo van a tener en cuenta. Tiene que haber una serie de pruebas o no hay un peritaje previo, no se lo van a creer. Si en muchos casos ni siquiera de cuando hay una violencia física le dan 6 meses de condena o 10 meses y ni siquiera el maltratador va a la cárcel, no hay una orden de alejamiento, pues entonces yo en mi caso particular sí que reviso muy bien el caso y creo estrategias, sobre todo para darle herramientas a ella en el que poco a poco pueda salir, y sobre todo si no tiene redes de apoyo, no tiene redes económicas, porque en muchos de los casos están en situación de desempleo o están en situación irregular y tampoco tienen ningún tipo de empleo y tienen personas menores o con algún tipo de discapacidad a su cargo. Se tiene que crear una estrategia muy personalizada, donde en algunas ocasiones no tiene por qué mediar la denuncia porque quizás no le va a servir de nada. Qué Y esto es un interesante tema lo que que estás es diciendo, muy, Linda. muy complejo y no es de un día para otro, porque se tiene que crear con el tiempo, pero sí en ese tiempo tenemos que encargarnos de sostener a la víctima para que ella mantenga como esas ganas de querer salir de esa relación, porque si el maltratador la vuelve a recapturar en lo que es el ciclo de la violencia, en la luna de miel le vuelve a prometer que él va a cambiar, que todo va a ser Que eso mejor, es lo habitual, ¿no, eso es lo Linda? habitual, es lo que entra dentro del ciclo de la violencia, pues ella puede volver a caer, pero ahí es donde tenemos que estar las profesionales con ellas y crear esa estrategia personalizada para que sepa que tiene que haber una meta de salir de esa relación y que pues mientras tanto pueda ahorrar, pueda conseguir un trabajo, pueda encontrar redes que la apoyen, en las cuales luego sean impulsoras de salir de ahí, porque saldría en una situación de desamparo total. Totalmente. La compañera lo está diciendo, ahora mismo el DEMA está lleno, no hay un lugar, no hay vivienda, y ella misma, si no tiene una situación económica solvente, no va a poder alquilar. O una red que la apoye, una red de familiares, de amigos, donde ella pueda quedarse mientras toma la decisión que va a tomar. Para nosotros desde la intervención es importante primero creer a la víctima, creer lo que la víctima nos dice. Segundo, tratar de empatizar con ella, si no bien desde el sentimiento, también desde la empatía cognitiva. Establecer el vínculo con la víctima. Desde el punto de vista legal, orientarla sobre los recursos que hay, a los que puede tener acceso y que es obligatorio y necesario que se vincule. Si bien los recursos, la red de recursos contra la violencia de género funciona, a veces no funciona como queremos. Falta de profesionales o profesionales con poca experiencia o profesionales con mucha experiencia que están de baja por causas, por X motivo, pero sí informar a la víctima de los recursos especializados que hay en materia de violencia de género y que la pueden asistir, donde va a tener derecho de manera gratuita a una atención integral. Y lo que
procuramos es que esa intervención sea con perspectiva de género, pero con perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Por qué? Para que no me juzguen a la víctima, para que no me la califiquen de víctima perfecta, para que desde el punto de vista victimológico se entiendan las carencias, las necesidades y las vulnerabilidades que tiene esa víctima, porque tenemos víctimas de todo tipo. Tenemos la víctima que está en situación regular, tenemos la víctima menor de edad, tenemos la víctima que está en situación irregular, tenemos la víctima que es víctima de su pareja o su expareja, pero tenemos la mujer que ha sido víctima de violencia doméstica por el padre, por el hermano, por la hija. Tenemos también la mujer que ha sido víctima de violencia durante una fiesta, que ha sido víctima de violencia sexual o que ha sido víctima de violencia verbal. Tenemos múltiples víctimas, no solo de violencia de género, sino la ley canaria es abundante en este sentido y contempla todos los tipos de violencias. A mí me da una pena, en general es todo lamentable, pero me da una pena de las mujeres de mucha edad, las señoras mayores que sufren violencia, que están jubiladas o más que jubiladas o que tienen 70, 80 años. Las veo tan... ya no van a ir al mercado laboral, a buscarse un trabajo y demás. Es tan delicado, Sí. de verdad, es tan delicado ese sector, ¿no? Sí. Esa edad, me da Y han mucha pena. estado en un estado total de desesperanza. Sí, Es sí, lo más sí. triste Es porque... el último tramo de tu vida, Sí. no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Es sangrante tanto el caso de las mujeres mayores como el caso de las personas con discapacidad que tengan cuidadores. Primero porque son los que llamamos las víctimas olvidadas. Y segundo porque son, primero, una mujer adulta mayor, una mujer de edad, tarda entre 20 y 30 años en denunciar la situación de maltrato. 20 y 30 años. Sí. En Pobrecita. reconocerse que está en una situación de maltrato, tengamos en cuenta que viene de otra generación Claro, claro. que ha normalizado lo que hoy llamamos maltrato, que su papel ha sido el de cuidadora, que probablemente no haya trabajado nunca en su vida, no haya sido nunca una mujer independiente, probablemente todos sus hijos son hijos de violaciones, hechas por su propio marido, que se consideraba que el marido no te podía violar, que era tu deber de esposa complacer al marido. Por tanto, han pasado 30 años para tú verbalizar una situación de violencia en la que te has visto sumida toda tu vida y que tú creías que era normal, que era lo que había que hacer. ¿Cómo sale esa mujer de ahí? Sin pensión de viudedad, sin trabajo, en edad de jubilación, sin un recurso de apoyo y con los hijos que pueden juzgarla porque lo que está haciendo puede ser perjudicial, por ejemplo, para el padre que toda la vida ha sido el proveedor. Con todo lo que papá ha hecho por nosotros, mira lo que tú estás haciendo ahora. Si el entorno de la señora o el entorno de la mujer no es consciente de lo que ella está experimentando, que está tratando de salir de una situación de violencia y que la está comentando y el entorno no lo apoya, es peor para esta mujer porque sigue atrapada en ese círculo de violencia del que no sale y es sangrante. Con las personas con discapacidad pasa igual. Sí. Veamos a una persona con discapacidad intelectual o discapacidad psíquica que no puede verbalizar que está siendo víctima de violencia. Me parece sangrante. O que el cuidador total. sea el maltratador. O que el cuidador sea el maltratador. El propio cuidador. Sea él Sangrante, ¿eh? Exacto. Es horrible. Otro tema espinoso, las denuncias falsas. Las denuncias falsas, ¿qué porcentaje tienen? Porque la gente dice, no, he oído, no, son denuncias falsas porque las mujeres ponen denuncias y son falsas y a mí me pusieron falsas. Habrá mujeres que pongan denuncias falsas, pero el porcentaje es tan brutal como para comparar. El Nada que ver. 0,01%. 0,01% son denuncias falsas. 0,01%. Es decir, son insignificantes. Es irrisorio. O sea. A Exacto. ver, no creo que sea, primero no hay denuncia falsa, el porcentaje es irrisorio de la denuncia falsa. Hay denuncias con malos resultados, es decir, hay denuncias donde que no llegan a juicio, hay casos que se archivan, pero esto no tiene que ver con que lo que la mujer haya experimentado sea incierto. Esto tiene que ver con que no puede demostrar la violencia que ha sufrido. Y lamentablemente para que la causa llegue a juicio, para que el atestado policial llegue a juicio, debe demostrarse, debe haber pruebas. Si la mujer no puede aportar las pruebas de la violencia psicológica con las dificultades que comentaba mi compañera Linda, si tú no puedes demostrar la violencia económica porque hay más dificultades para demostrarla, este atestado no va a llegar a juicio, o si llega a juicio puede ser que no tenga recorrido dentro del sistema judicial, que sea una denuncia que se archive. Esto no es una denuncia falsa, es una denuncia que no ha tenido recorrido, porque la persona víctima no ha podido demostrar, pero eso no implica que no es víctima de violencia de género.
Lo que tenemos entonces es que trabajar con la víctima, ¿para qué? Para rebajar sus expectativas, para restaurar la confianza en el sistema judicial, para preparar un buen expediente y acompañarla a la hora de hacer la denuncia para que se denuncien los hechos que son relevantes y ver de qué manera se pueden probar para que esa denuncia tenga un recorrido y no que luego el agresor diga, no me pasó nada porque la denuncia era falsa. No, no hay denuncia falsa. Hay denuncias que no tienen recorrido porque no se pueden demostrar, no se puede probar, pero esto no implica que la mujer no sea víctima. Esto implica probablemente que el maltratador es un hijo de puta inteligente. Es lo más probable, sí. O que están fuera de tiempo, que, O que la fuera de denuncia no ha tiempo. sido si me golpeó, me maltrató, me insultó, me humilló hoy, y la persona logra asimilarlo, verlo un año después. Esto también pasa porque es cuando vuelven a revictimizarla, cuando va a la policía o al juzgado a colocar la denuncia y le dice ahora, y esto cuenta en algunas ocasiones como denuncia falsa, porque si ahora te lo estás inventando, ¿por qué no lo hiciste en el ¿Por qué no momento? lo hiciste antes? Porque en ese momento estaba en estado de shock y no fui Y consciente. porque cada una tendrá los tiempos que tiene Exactamente. y le dará más vergüenza, menos vergüenza, tendrá más miedo, menos miedo, esos son los tiempos de cada una. Chicas, tenemos que ir acabando. ¿Añadimos algo más? Sí, yo creo que es importante hablar que otro tipo de violencia que pasa en el verano son las fiestas. La fiesta. Todo lo que ocurre, las agresiones sexuales que hay en el contexto de la fiesta, también con la sumisión química, porque no es lo del famoso pinchazo de hace unos años, que todo el mundo se lo tomó como un bulo. Bueno, sí, pero no, porque no está el pinchazo, pero sí está la sumisión química a través de los polvos que pueden ser orfidal mismo o puede ser la burundanga, y esto ocurre y ocurre muchísimo. Entonces, y ocurre en los contextos de fiesta, y Tenerife, que es un lugar donde cada vez más se hacen más festivales, más fiestas, ya de por sí tiene sus propias fiestas culturales que se celebran y son muchas, que no tengo nada en contra de esto, pero sí que es verdad que se tiene que incentivar a un ocio Más sano. muchísimo más sano, y sobre todo hacer muchísimas campañas de prevención y de sensibilización con los hombres, porque otro tipo de violencia que es muy invisible y está tan normalizada en la sociedad es la prostitución, y Tenerife o las Islas Canarias son una de las que van por delante en España por ser un lugar turístico donde hay muchísima prostitución, y tanto en prostíbulos como en calle, como en pisos, que es la prostitución que no se ve, y eso es un tipo de violencia también contra la mujer, porque la prostitución no es un trabajo, es violencia y explotación contra la mujer. Y lo tenemos todo tan integrado, nos parece como Y tan todo normalizado. normal. Y tenemos la prostitución como una forma de ocio que parte del verano. Y detrás de la prostitución hay una industria. Está la industria de la trata, está la industria de la droga, está la industria de la explotación sexual, está la industria de la explotación laboral, está la industria de la esclavitud. Y esto se Y todo invisibiliza y eso no se es ve. porque si hay prostitución es porque hay puteros. Por Claro. supuesto. Si existe la prostitución es porque hay un consumidor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Ya seguimos charlando ya en el plató en otro momento, y dejar ese mensaje que pueden tener ayuda, que cada mundo, cada persona es un mundo y cada circunstancia es la que es, pero que existe una esperanza, por lo menos informarse, por lo menos sentirse escuchadas por gente que no te vaya a juzgar y a decir, ay, es que no tienes marquitas, arranca para tu casa que no te pasa nada. Sí, exactamente. Pueden ser escuchadas por gente que les entiendan y que les apoyen. Muchas gracias. Gracias, Cari. Muchas gracias. Linda, muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, y seguiremos hablando de esto ya más adelante cuando estemos en el plató, porque nos parece importantísimo, por una mujer nada más que nos esté oyendo, nada más que una que nos esté oyendo, que le pueda ayudar, nosotros vamos a seguir hablando de este tema hasta la saciedad. Bueno, y ahora volvemos a retomar tema veranito y sección de cine, pero hoy no vamos a hacer una sección de cine con estrenos, con lo otro, hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy vamos a hablar de películas que saben a veranito, películas que el verano es el eje central. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la película, la que vamos a ver ahora, antes de saludar a José. ¿Ustedes han visto la película Primos? Pues los que no la vean, tienen que verla. Y entonces va y me suelta, Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré.
Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Pues ¿sabes lo que te digo? Que mejor, porque te has ahorrado meses, a lo mejor años viviendo con una tía petarda que antes o después te iba a dejar tirado. ¿Qué dices? Y si no me quieres, te jodes. ¡Jódete! Nadie te va a querer como yo. Todo el puto día sin un mensaje. ¡Ay, nada! ¡A por ella! ¡Oe! ¡A por ella! ¡Oe! ¡A por ella! ¡Oe! ¡Primo, vámonos! ¡Martina, baja y haznos una paja! Eso no, eso no. Diego, Hola, Martina. ¿pero qué haces aquí? Que me iba a casar y me han dejado tirado. Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien. ¡Primo! Tu último perdigón es Martina, ahí es donde tienes que apuntar con tu escopeta. ¿Qué haces? Nada. Estoy aquí. Me estás mirando las tetas. Si es que son tan bonitas, de verdad. Solo quiero dormir abrazado a ti, te lo prometo. ¿Follamos? Vale, no, perdona, se me ha escapado. ¿A qué has venido? ¿Te has puesto celosa al ver que hay otra mujer? No otra mujer en el sentido de otra mujer, digo otra mujer en un sentido de... O sea, no lo sé. ¿Qué luchamos contra estas? No, contra nosotros mismos. Pues va a estar reñido, macho. Madre mía de mi vida, vámonos, how do you do, rubias? La película Primos, ese es el tráiler. Vamos a charlar con ¿quién? Con nuestro Super José. ¿Cómo estás? ¿Qué estás, Alcari? Encantado de estar como Bien, siempre por viniste aquí. al primer programa, digo, yo ya te echaba de menos, ya tenía ganitas de que estuvieras por aquí. ¿Todo bien? ¿Cómo te ha tratado el veranito? Estás morenito, ¿eh? Sí, de momento me ha tratado muy bien, encantado de estar en este sitio que es maravilloso, había que volver a este entorno. La verdad que es bonito. Hoy lo que hemos decidido es eso, hablar de pelis que tengan que ver con el verano, que tengan un puntito veraniego. José, y cuando te pusiste a hacer una criba y tal, viste que había como un montón, ¿no? Vi que había infinitas, infinitas. De hecho, tardé en enviártelas Sí. para ver cuáles seleccionaba porque era Hay un infinito, montón. es infinito porque muchas están ambientadas en pueblos de verano, en playas, pero a lo mejor el verano no es algo importante en la trama, es irrelevante, pero si nos paramos a ver las que sí es importante esa época en la que pasan muchas cosas que no pasan en otras épocas, es un catálogo infinito, pero bueno, creo que hemos hecho una selección que no está nada mal. Pues a ti te habrá costado, pero Me elegiste. costó, Te habrá pero costado un yo montón. no sé, como se suele decir, no están todas las que son, pero son todas las que están. Exacto. Mira, la primera que hemos visto es Primos. Si ustedes no han visto Primos, José, Primos es súper divertida la película. A mí en su momento cuando la vi, a mí me sorprendió esa peli. Es divertidísima, ¿verdad? Sí, porque incluso da la impresión de que va a ser una comedia como muy ligera, muy poca cosa, de esas películas que apenas se quedan en el recuerdo. Pero creo que la química es de esos casos en los que la química que se consigue entre los actores es fantástica. King Gutiérrez es el protagonista, que todos lo conocemos porque lo vemos habitualmente. Y además, no sé si hasta qué punto incluso está encasillado en la comedia, pero porque es que se le da muy bien. Es Se le que, da súper bien. claro, el personaje de él, como veíamos en el tráiler, pues lo abandonan pues a falta de apenas unos días para la boda. Entonces él decide aún así ir a la iglesia y luego se va al pueblo pues a vivir el verano con sus amigos, a las fiestas del pueblo, a la verbena, a intentar conquistar de nuevo la que fue su amor de juventud, de adolescencia. Entonces no hay playa por allí, si no recuerdo mal, pero retrata lo que es esos veranos de pueblo. Las fantásticas, verbenas esas del verbenas de pueblo. verano, las fiestas que se montaban. Primos es una buena opción para verla y Primo la ven en una plataforma, en lo que sea, Sí, en Amazon, creo que me parece, En o Amazon. en Netflix, en alguna de esas dos está, la pueden Sí. encontrar. Primos la pueden encontrar ahí. Vamos ahora con otra, con Luca. Luca es más Toca un poquito de Pixar, que siempre hay que lo metemos desde que podemos. A ver. los reyes de la animación, ¿no? Son los Sí. reyes de la animación. Hombre, es que hay que ponerlo los por eso peamos mismo. de la animación, básicamente. ¿Cómo no traerlos aquí, aunque sea? Vamos a ver Luca. Madre mía, Luca. Vaya espectáculo. ¿Te vienes? Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido? Todo lo bueno está en la superficie. Andar, el aire, el cielo, las nubes, el sol. Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano? Sí. Soy todo un experto. ¡Hola! ¡Chao, chao! Oye, ¿me la pasas? ¿Alguien ha tenido suerte hoy? ¡Déjalos en paz! Subid. Id a montar un club de pringados. Me llamo Julia. Los bichos raros tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? ¿Dónde hay un bicho? Este es mi padre. ¿Qué crees que matará con eso? Cualquier cosa que nade. Tu vida mola mucho más que la mía. Hay 1.000.000 de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo. ¿Hay algo en vosotros que me escama? Esto es muy peligroso. ¡Nos descubrirán! Ya sé lo que te pasa. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Dile, ¡silencio, Bruno! Silencio, Bruno. Más alto. Mira, ¡silencio, Bruno! Silencio, Bruno. ¡Silencio, Bruno! Silencio, Bruno. ¿Lo sigues oyendo? No, solo a ti. Bien, pues agárrate. Silencio, Bruno, silencio, Bruno. ¿A ti qué te pasa, inútiles? Ahora te toca. Di la ¿A frase. ti qué te pasa, inútiles? ¡Ay! ¡Oh! Luca, pues ahí teníamos el tráiler. Pues para los que no han tenido ocasión de verla, igual que hablábamos antes, pues en este caso está muy claro que está en la plataforma de Disney Plus. Es Plus, pero a mí me gusta decir Plus. Yo digo YouTube y Plus. Y Yo Plus. no digo YouTube, yo digo YouTube y Plus. Nos educamos con Canal Plus, entonces eso se nos instaló en el inconsciente Claro, hombre. como para Disney Plus. Plus. Pues ahí saben que la pueden encontrar. No sé si está en Netflix de todas formas también. Es una bonita historia de verano, que además tiene ese componente de fantasía, porque ellos en realidad, para todos los que la han visto ya, pues no es un spoiler, ellos son como una especie de monstruos marinos que cuando salen a la superficie y están secos, pues se convierten en humanos. Entonces participan de todas las cosas que hacen los niños, los jóvenes del pueblo. Entonces es un retrato sobre todo de amistad, de la amistad que se llega a forjar a veces, pues cuando vas de visita, de vacaciones en un pueblo. Y yo creo que decir a estas alturas algo más de Pixar y su calidad de animación es redundar en algo, pero aún así hay que decirlo. Es maravillosa visualmente, es fantástica. Si la pueden ver en una pantalla cuanto más grande, muchísimo mejor. Perfecto, pues Luca, pues fíjate que yo Luca no la he visto. Sí, todos tenemos Buen siempre plan. alguna de Pixar por ahí que no hemos Sí, visto. esa yo no la he visto. Oye, de la que hablamos al principio del verano, ¿cómo era el título? La de Pixar, la que iba a ser el super Ah, la de taquillazo. Elio. Elio, ¿qué tal fue eso? Ha ido súper bien. En taquilla bien, en taquilla En bien. taquilla bien, No ha ¿no? sido de las más destacadas de la crítica, pero a lo mejor por eso, porque tiene ese componente adulto que a veces no asociamos y... Claro. Pero los niños van igual. Los Yo niños te digo que a van. los niños los subestimamos muchas veces y a ellos les gusta también. Mira, y Superman sí vi para todos los gustos, opiniones, vi para todos los gustos. En general han sido buenas, ¿eh? ¿En general Sí, buenas? Sí. Ha tenido bastante aceptación este nuevo chaval que haciendo de Superman y ha arrasado en las taquillas, así que esta vez puede que se inicie de nuevo otra nueva franquicia y empiecen a aparecer un montón de secuelas con este señor de nuevo. Superman es ahí por un tubo, como... Si funciona, va a haber Superman 2, 3, 4 con este nuevo actor. Oh, tú no ves Jurassic Park y Jurassic World y todo eso que ya van por la séptima. Ahora se inicia otra nueva franquicia con Scarlett Johansson, que también ha arrasado. Es verdad, es verdad. Han sido las dos películas del verano, mucho Ah. más que la de Pixar. Eran esas tres y Sí. Pixar en ese podio se ha quedado como en el tercer lugar. En bronce. Sí, el bronce, efectivamente. Oro para Superman. Le faltó un y- poquito. Y la otra para... y Eran la dos de- blockbusters, como se suele decir, muy grandes y muy esperados por todo el mundo. Sí, qué bueno. Bueno, vamos con pelis del verano. My Girl. My Girl, ok. Vamos a ver el tráiler. Just a walking down the street singing Leira, ¿Papá? estoy embalsamando a mi profesor. No cantes. Es mi mejor amiga, Beida Schultenfuss. Beida y Tomás. La mayoría de las chicas no la aprecian. Solo me rodeo de personas que me resultan intelectualmente estimulantes. Muchos chicos le tienen un poco de miedo. Bien, acercaos. Pero ella es la más divertida de todos los que conozco. Aunque este verano las cosas cambiarán para todos. ¿Has besado a alguien? No.
Su padre acaba de conocer a alguien. Voy a salir con Shelley. Estoy muy nervioso. Desde tu última cita ha ocurrido algo, la revolución sexual. 10 en besar y en bailar. Soy muy optimista. ¿Y su abuela ha perdido un tornillo? Las 3 menos cuarto. No me extraña que Veida actúe de ese modo. Lo que vamos a hacer es transmitir nuestras vibraciones al grupo. Toca mi aura. No creo que puedas. Voy a casarme con el señor Bixler. No puedes casarte con un profesor porque te pondría 10 y no sería justo. ¿A papá le gusta más que yo? ¡Bingo! Dicen que a veces, cuando te haces mayor, los amigos dejan de serlo. Pero Veida y yo, no. Ella siempre será mi chica. Columbia Pictures presenta a Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin y por primera vez, Anna Chlumsky. Veida, ¿te acordarás de mí? ¿Por qué? Por si no te casas con el señor Bixler. Claro. Mi chica. Pues ahí teníamos My Girl. Esa es una peli también, José, que... Nos hemos ido un poquito para atrás ahora. Sí, como de toda la vida te iba a decir, como que hay que ver. La canción, pues todos la conocemos y la hemos visto en el tráiler y es como el himno, ¿no? Para quien no haya tenido oportunidad de verla, pues hemos querido aprovechar esta ocasión para traer una película que es del año 91, a lo tonto hace ya muchos años ya, nos parece cercana en el tiempo, pues también salía Macaulay Culkin pues en su momento de apogeo, o sea, entre la primera y segunda parte de Solo en Casa, hizo My Girl, hizo alguna más que fracasó, pero esta fue un gran éxito. Es una historia de verano, porque ambientada en esa época en la que se acaba el cole, o está terminando el colegio, la protagonista, la amiga de Macaulay Culkin, pues vive un trauma por la muerte de su madre. Ella vive en un entorno en el que la muerte siempre está ahí, porque su padre pues trabaja en una funeraria, se enamora de alguien, y claro, es como esa sensación a veces de los niños de que están supliendo a su madre, ¿no? La persona más importante de su vida, y encima viene otra persona, entonces... Pero todo tratado desde la comedia siempre. Para quien no la haya visto, no piense que se va a ver ningún drama. Hemos traído hoy cosas pues muy ligeritas. Y claro, eso siempre. ¿Y eso ha pasado 30 y pico años, Yani? Pues 34, estoy calculando 34. 34 años, el año 91, 34 añitos, Miguel. Pues póngansela a los niños, porque a niños y mayores, pero es una película para todo el mundo. Para todo el mundo, pero digo, ahora que están de vacaciones. Creo que es una película que conserva ese encanto, la química de ellos dos, de los dos niños, esa amistad que tienen, es fascinante. El final tiene sus cosillas, que no vamos a hacer spoiler. Podríamos hacerlo perfectamente porque tiene 35 años. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, vamos a hacer bueno. Así que recomendadísima. Yo creo que está en Amazon también, pero y en Filmin la pueden encontrar. Bueno, pues la siguiente que vamos a ver es Cuenta conmigo. Hay un momento en la vida en que se pierde la inocencia, y a partir de entonces ya no somos los mismos. Sucedió en el verano de 1959, hace muchísimo tiempo. Sinceramente, no os lo vais a creer, es la monda. ¿Qué pasa, macho? ¿Os gustaría ir a ver a un muerto? Interrumpimos la emisión para informar sobre los últimos detalles de la búsqueda de Ray Brower, el niño de 12 años perdido. El chico ha desaparecido, no lo encontrarán. No donde están buscando ellos. ¿Crees que Super Ratón ganaría a Superman? Super Ratón es un dibujo animado. Superman es un tío cachas. Un dibujo animado no le pega a un tío cachas. Machos, seremos famosos. Saldremos en todos los programas de radio y televisión del país. Será mejor que Billy y yo no vayamos. ¡Levántate, Bert! ¡Maldita sea! ¡Corre! Ojalá pudiese ir a alguna parte donde nadie me conozca. Nosotros lo encontramos, llegamos primero. Oh, será mejor que echemos a correr, carambola. Llegaron primero. Somos 4, carambola. Intenta cogerlo.
Eres hombre muerto. Para algunos es el último sabor auténtico de la inocencia. No voy a salir nunca de este pueblo, ¿verdad, Corny? Puedes hacer lo que quieras. Y el primer sabor auténtico de la vida. Esto sí que es pasarlo bien. Es la monda. Cojonudo. Pero para todos es la época de los recuerdos. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Pues ahí tenemos el tráiler. ¿Qué decimos de Cuenta conmigo, Jo? Es otra de esas películas, nos hemos ido incluso más atrás todavía, nos hemos ido yo creo que el 87, 88. Muchos de esos actores pues han sido luego grandes actores, han tenido una carrera. Seguramente la excepción, seguramente no, la excepción es River Phoenix, que tenía una carrera fantástica, maravillosa, prometedora. Muchos lo recuerdan también por ser el joven Indiana Jones, el Indiana Jones y la última cruzada. Sí. Y pues bueno, tuvo un final muy triste porque falleció por fuera de una discoteca, asuntos de drogas, etcétera, etcétera. Pero que era una promesa, era un Qué actor pena. fantástico, maravilloso, guapísimo también. Y fue el que tal vez tenía más proyección de ellos cuatro. Pero bueno, sale por ahí Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, que es un actor también maravilloso. Y en este caso también tenemos este tipo de aventura de pueblo, en el que ellos pues son chicos, chavales, están en ese punto de adolescencia, 12, 13 años, y deciden ir, han escuchado, hay unos rumores de que en unas vías del tren abandonada por ahí hay un cadáver, esas cosas que se contaban en los pueblos que igual no eran ciertas. Y ellos deciden irse a esa aventura. Y entonces en todo ese descubrimiento pues se va viendo la madurez, se va viendo cómo uno de ellos ve difícil llegar a salir del pueblo, ya desde esa edad tan joven saben que va a ser muy complicado salir de ahí porque es un entorno en el que todo el mundo se mueve en el pueblo, trabaja en el pueblo, no salen de ahí de esa burbuja y ya son conscientes con esa edad de que es como una especie de encerrona esa vida, ¿no? Ven un poco la vida que les ve venir. Tal vez de todas las que hemos hablado hoy, tal vez sea la que tiene ese punto más de drama, más realista, pero aún así recomendamos porque tiene momentos muy cómicos, sobre todo con uno de los personajes, así que yo creo que también la recomendamos. Cuenta conmigo y además que retomamos esas pelis del 80 y pico, porque ahora todo es la inmediatez. Ahora ves una película y es como que te pasan 5 minutos así lentito y no, en esta peli no pasa nada, Sí, ¿verdad? es que es otro ritmo. Es otro ritmo. La ves y estás 10 minutos y dices, esta película no está hecha ahora. No Sí, está sí, hecha ahora. sí. Es algo que a Se veces nota. no sabemos describir bien con palabras, pero está pasando, Sí. sucede y lo percibimos como Sí. espectadores. Bueno, pues cuenta conmigo. Y ahora vamos con la última, pero la última ustedes van a saber cuál es. Si hablamos de una película del verano, que no es verano azul porque no es serie, de mar, el verano, el nadar, ¿cuál les viene de la cabeza? Una. Ahí viene una a la cabeza a todos, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la que yo diría por antonomasia? Sí. La película del verano. Chin, 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 chin. Tiburón, tiburón, ¿no? Esa es. Totalmente. Totalmente. La película que creó a muchísima gente mucho miedo a meterse en el agua. Vamos a ver el tráiler. He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba por aquí. Y que era peligroso. Sin embargo, permitió que la gente se bañara. ¡Suéltame! ¿Has visto? ¿Qué es eso? ¡Todo el mundo fuera! Todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano. Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de 1 metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí. Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón. Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero. ¿Es que no has oído a tu padre? ¡Sal de ahí ahora mismo! Ese tiburón se traga a uno entero. Necesitará otro barco más grande. Mide unos 7 metros. 8 metros. Y pesará 3 toneladas. Vaya rápido y no se arme un lío con los nudos. No sea impaciente. ¡Ahora! ¡Dispare! ¡Ahí va! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Dele a babor! Asegúrelo bien. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado con esos cables! Retírense todos del agua, por favor. Pues ahí tenemos el tráiler de Tiburón, que no estamos viendo un estreno, pero como si estuviéramos viendo un estreno, porque yo no sé qué tiene Tiburón. Es como Dirty Dancing, cuando la están dando en la tele, aunque la ya has visto un montón, la ves. Pretty Woman, la están dando en la tele y tú la has visto 18 veces y tú como que te quedas mirando. Y esta de Tiburón a mí me parece que es lo mismo, José. Sí, además Pretty Woman creo que la han dado 18 veces. ¿En serio? Sí, pero te quedas viéndola como en plan, yo sé lo que pasa, pero voy a... No sé qué tienen esas pelis, como que sigues mirando. Ese debe ser el secreto del éxito, por ¿Será? eso. Pero aún así ni siquiera los propios productores, directores, realizadoras que la hacen, nadie sabe que va a ser, porque no existe la fórmula del éxito. La no se magia, sabe la qué va. magia, la magia. Mira, Tiburón. ¿Qué Hombre, decimos de Tiburón? Seguro que ¿Qué podemos decir? muchos espectadores habrán dicho, "Y no hablan de tiburón, que Claro. en la playa un ¿Cómo tiburón". va a ser? ¿Cómo va a ser que no? Claro que sí. Es- Y es verdad, un montón de gente cogió un montón de miedo pues, a meterse en las playas a cuenta de... Yo me atrevería a decir que todo el mundo en algún momento, siempre tienes en mente, pues sea en una playa donde vives, cuando vas de viaje, tienen en mente que La los aletita. tiburones están por ahí, Claro, que puede como haber- que vas a ver una aletita. que el mar no es algo seguro. Es como Mm. que creo ese miedo inconsciente de que siempre puede haber algo ahí en el mar. O sea, no es un entorno ahí de pececitos ahí. Es muy Pero curioso. mira, esto no venimos solamente con el tráiler antiguo, sino que esto... Hay sorpresa, hay sorpresa. Ustedes se imaginan ver Tiburón, pero el Tiburón es el de toda la vida. Ahí en una pantalla grande, en un cine. Va a pasar. Va a pasar el viernes 29 de agosto. 29 de agosto, ponen Tiburón en el cine, pero el Tiburón de toda la vida. No es ahora una secuela, no, el Tiburón de toda la vida. Es solo ese día, por eso recalcamos viernes 29 de agosto a las 7 de la tarde en los multicines de La Laguna, porque solo va a ser ese día, va a ser una sesión especial, como suelen hacer ellos, y hacen charlas. Entonces pueden verla en versión original, luego habrá una charla y es una oportunidad única porque siendo del 75, pues me parece que pocas personas pudieron verla en el cine. Porque es así que si ya el 91 nos íbamos para atrás, no vamos a calcular desde el 75. Entonces es una oportunidad importante de verla que vale la pena. Así que recomendadísimo poder ver en pantalla grande Tiburón. Vale, pues va a ser, ¿cómo dijiste, José? ¿El 20? Viernes 29 de agosto Viernes 29 de agosto. a las 7 de la tarde. En Multicines Tenerife. En Multicines Y es el Tenerife. 50 aniversario de Tiburón. Pues Ay, sí, al 50 final, años de al final lo Tiburón. dijimos, que son 50 50 años de Tiburón. 50 años. Que se dice fácil, ni las Claro, bolas de oro. por eso, que poca gente la habrá podido ver, porque incluso en su Claro. época no podían ir por ser muy niños o lo que sea, entonces ahora tienen la oportunidad. Chiquitos exitazos de películas, ¿no? Que Ese fue- 50 años después estamos nosotros diciendo que la vamos a ver en pantalla grande, qué ilusión. Chiquitos éxitos. Fue el término blockbuster se inventa con Tiburón, es ¿En decir, serio? una película de verano que sea un éxito, porque hasta ese momento en verano solían estrenar películas que no iban a tener mucho éxito porque se supone que la gente iba poco al cine en verano, iban más a la playa de vacaciones, iba poco al cine, las recaudaciones bajaban y de repente esta película rompió con todos los esquemas y a partir de ese momento se puede ver que
si estrenas algo grande, la gente va a ir al cine porque precisamente se puede revertir eso mismo, que la gente tiene tiempo libre. Aunque vaya a la playa tiene tiempo y en verano puede ser las mayores recaudaciones. Entonces a partir de ahí empezaron todos los veranos, los grandes estudios siempre tenían algo grande preparado a partir de ese año. Qué bueno. Pues José, muchísimas gracias. Pues gracias a ti por invitarme y poder hablar un poquito de películas refrescantes. Yo encantada, tú sabes que yo encantada de charlar contigo. La próxima vez ya nos vemos en el plató. Tocará hablar de los estrenos de septiembre. Tocará hablar de los estrenos de septiembre, que seguro que viene cargadito el cursito. Sí, segurísimo. Hay un montón de cosas pendientes y muchas cosas nuevas. José, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te gustan los perros? A mí me encanta. Te encantan, ¿verdad? ¿Tienes tengo una, sí. ¿Cómo se llama? Duna se llama. Duna se llama, la perrita de José. Pues vamos a hablar ahora de perritos. Maravilloso. Así que si quieres te quedas por aquí. Me voy a quedar por aquí a escucharlo, sí. Venga, muchísimas gracias. Y no vamos a hablar de perros en concreto, no vamos a hablar de normas básicas para tener un perro, cómo adiestrar a un perro, que podríamos, cómo hacerle las vacunas y cómo... Todo es un poco más allá. Una vez que tenemos al perro, a veces la realidad y lo que uno se imaginó son cosas diferentes. Y a lo mejor uno piensa que tener un perro es una cosa más romántica, más de que tengo como un muñequito de peluche, que no requiere a lo mejor mucha necesidad o lo que fuera, por lo que fuera. A veces de pronto tenemos un perro, pero lo abandonamos por lo que sea. Nosotros vamos a hablar ahora con unas personas que son especialistas, afortunadamente, en dar información, en difundir, en divulgar, en preparar a las personas para que no se llegue a realizar ese abandono. Vamos a hablar con Vanessa Piñero, que es la fundadora y CEO de Edopta. Pero para ilustrar un poco lo que yo les estoy diciendo, damos paso a este vídeo y luego charlamos con Vanessa. Estás decidida a mejorar tu día a día junto a tu compañera perruna. Sabes que eres inconformista y no te da miedo salir de tu zona de confort. Tomas decisiones constantemente, creas tu propia hoja de ruta y la ejecutas. Y cada día eliges cómo quieres que sea vuestra vida juntas. Sabes que podéis evolucionar muchísimo más en los próximos meses y estás enfocada en que así sea. Ya estás viendo progresos y quieres seguir avanzando. Seguridad en vosotras mismas, calma en los paseos, buena relación con personas y perros. Tú eres de las que no se resigna y por eso tu éxito es inevitable. La clave está en invertir en tu desarrollo personal, acompañarte de profesionales y rodearte de personas que comparten tu visión y valores. Verás que esto te ayudará a fortalecer tu confianza y mentalidad. Por eso, en el retiro intensivo, generamos un espacio seguro donde conectar con otras personas que comparten tus valores. Ponemos foco en ti como figura humana y nos dedicamos al completo a generar las estrategias y herramientas que tu compañera perruna y tú necesitáis. Comenta Inconformista y vive una experiencia única que os hará evolucionar hacia una vida tranquila y feliz juntas. Pues vemos algunas pinceladas en ese vídeo de qué podemos hacer para evitar ese abandono. Pero como la profesional la tengo yo sentada aquí, al lado mío, que además está en Tenerife porque ha venido a dar formación, la aprovechamos y hablamos de este tema tan interesante. Vanessa Piñero es fundadora y CEO de Edopta. Muy buenas, Vanessa. Buenas, ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte por aquí porque además estás en Tenerife para dar unas formaciones, ¿verdad? Estoy en Tenerife, aquí impartimos formación desde hace ya pues más de un año y venimos cada 2 meses a impartir formación de forma presencial. Vale. Vanessa, hasta ahora mayoritariamente oímos campañas de adoptar perros, campañas del acompañamiento de perros, campañas de lo que sea, pero campaña para evitar el abandono de los perros no son tan frecuentes, creo que no son tan frecuentes como los otros. Tú ahora me corriges. ¿Cómo te planteas comenzar a dedicarte a esto y a dar formación para que evitar o minimizar los abandonos? ¿Cómo te lo planteas eso? ¿Cómo te surge? Pues mira, yo llevo más de 15 años en el mundo de la educación canina y bueno, en mi trayectoria profesional, en los años pues poquito a poco me fui especializando, fui trabajando en protectoras, en refugios y fui viendo, ¿no?, la problemática real, ¿no?, que hay a la hora de adoptar.
Al final es un proceso donde hay una figura salvadora, ¿no? Como humanas, ¿no? Nos pensamos, pues bueno, como ese perro ha sido abandonado, ha tenido unos traumas, pues nos ponemos esa figura de vamos a adoptarlo, le vamos a dar una nueva vida, esa adopción va a salir maravillosa y aparece ese enamoramiento, esa idealización, ¿no? Sí, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que al final, si realmente no se tiene en cuenta, ¿no? Esa mochila que lleva ese perro, esos traumas, y realmente solamente adoptamos con el corazón y no con la cabeza, en muchos casos, ¿no? El gran porcentaje de probabilidad es que haya un retorno, haya un abandono nuevamente, ¿no? De ese perro. O sea que por un lado hay retorno, hay Exacto. quizá más del que pensamos, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, no adoptamos con la cabeza. Pero no creo que sea a lo mejor de maldad, que uno está como, no voy a adoptar con la cabeza, solo con el corazón, no con la cabeza, sino porque a lo mejor no sabe uno adoptar con la cabeza, ¿verdad? Que a lo mejor no es una cosa de adredes, ¿no? Quizá, y el perro es tan bonito que me gusta ¿no? Sí, nosotros desde el proyecto la verdad que nos hemos dado cuenta que hay gente muy comprometida con muchísima implicación, pero que al final falta muchísima concienciación y muchísima información y formación, ¿no? Y al final desde Adopta es lo que buscamos, dar esa información, esa concienciación, esa formación no específica con protocolos individualizados desde el inicio de la adopción hasta el cierre del ciclo, para que realmente la gente pues sepa, ¿no? Y tenga toda esa información, como comentábamos, para que sepa entender a ese perro, sepa acompañarlo y realmente puedan tener una relación de confianza sana, ¿no? Y tranquila, que al final creo que eso es lo importante. Es que eso es vital, ¿verdad? Sí. Es que lo que hace es súper importante. ¿Y cómo es va dirigido a las personas que van a adoptar, obviamente, pero el nexo, el contacto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces formaciones, pero cómo lo haces cuando una persona va a adoptar un perro para que ella sepa no elegir solo con la cabeza, solo con el corazón, sino también con la cabeza? Creo que lo importante de todo es encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo es esa persona, ¿no? A nivel personal, qué tipo de vida quiere llevar, si es una persona más activa, si es más sedentaria, si está preparada a ayudar a un perro con miedo, si está preparada a ayudar a un cachorro, ¿no? Y creo que al final esa es la clave, es cómo soy yo, cómo estoy yo de preparada como persona para acompañar a un perro y luego también tener en cuenta, ¿no? Cómo es ese perro que voy a adoptar. Porque si tenemos en cuenta tanto la figura humana como el perro, ahí es donde se va a encontrar el equilibrio y ahí es realmente donde vamos a poder avanzar. Claro. A veces suena como un poco, hay gente que me dice, pero realmente, ¿cómo se puede ir con tanta cabeza, ¿no? Y yo siempre digo que al final somos seres emocionales y al final con el corazón siempre vamos a ir. Pero creo que es muy importante poner ese freno de mano, realmente ver cómo somos nosotros, cuáles son nuestras necesidades y cuáles también son las necesidades de ese perro, porque aquí no trata de priorizar, ¿no? De forma de mí hacia el perro, sino de mí hacia el perro y del perro hacia mí. Y a partir de ahí encontrar ese balance y poder avanzar, ¿no? Y convivir juntos. Entonces creo que esa es la clave al final. No todo el mundo puede tener cualquier perro. No. ¿Verdad? Es que eso es la eso base, sí, ¿no? y no pasa nada. Y no pasa nada, pero no todo el mundo puede tener cualquier perro. A la hora de decidir, de elegirlo, ¿qué aconsejas? Pues mira, yo lo primero de todo aconsejo que la persona tenga muy claro, ¿vale? En qué punto vital de su vida está. Luego, creo que también es muy importante valorar, ¿no? Cuánta gente hay en la familia. Si, por ejemplo, hay niños pequeños, pues no pasa nada porque yo sé que hay muchas veces que hay perros que son de difícil salida, hay perros que están enquistados, que les decimos enquistados cuando llevan muchísimos años, ¿no? En una protectora y da muchísima pena. Pero a veces, no sé, convivimos con niños, adoptamos a un perro porque lleva muchísimos años en una protectora, porque pensamos que no va a salir nunca, lo hacemos con el corazón, lo hacemos con muchísima motivación, pero llega a casa, ese perro no está preparado, ese niño tampoco, y al final empiezan las dificultades, ¿no? Y ese día a día que al principio, por idealización, iba a parecer que iba a ser maravilloso, acaba convirtiéndose en una dificultad, ¿no? Y creo que eso no es sano ni para la familia ni para ese perro, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, lo que te comentaba. Si, por ejemplo, yo soy una persona que me voy, ¿no? 8 horas de casa y voy a adoptar a un perro que realmente no gestiona bien la soledad, pues a lo mejor no soy la persona adecuada. Y no pasa nada tampoco, es no lo que pasa decimos. nada, claro, son al final, circunstancias. creo que al final hay muchos perros que necesitan ayuda y creo que al final es encontrar el binomio humano-perro más adecuado para que esa adopción sea posible, ¿no? Pero si esa persona, como te comentaba, se va 8 horas de casa y no tiene un soporte para darle a ese perro va a volver a sufrir.
Entonces ese perro va a vivir por otro trauma. Entonces lo que no queremos es que si un perro ya ha sido abandonado, ha sufrido un trauma, va a ser adoptado y va a sufrir otro trauma, es lo que no queremos, porque realmente ahí es donde el perro sufre, tanto a nivel emocional, fisiológico como físico. Entonces creo que es muy importante valorar esa parte, tenerla muy en cuenta y a la hora de hacer una adopción pararse, pensar realmente, pues como te comento, ¿no? ¿Qué es lo que necesita este perro? Y si le podemos dar, el soporte, vayamos a ello. Vanessa, la gente cuando recibe la formación, ¿no lo flipa un poco con toda esta información que tú le das? Sí. Lo flipan un poquito, ¿no? Porque es como, uy, yo no pensé que tuviera que medir tantos factores o lo que sea, ¿no? Yo pensé que yo le ayudaba al perro con ir a buscarlo y tenerlo en casa, ¿verdad? Sí, la gente flipa mucho porque al final, ¿no? Tenemos el concepto de, bueno, es un perro. Claro, es un Yo siempre he tenido perro, ¿no? Esto nos lo encontramos mucho. Pero realmente cuando la gente empieza la formación y empieza a aprender, ¿no? Empieza a saber qué es lo que necesita comer un perro, cómo salir a pasear con un perro, cómo acompañarlo los primeros 3 meses, ¿no? En esa transición y adaptación al nuevo entorno para que se realice de una forma óptima, ¿no? Más o menos 3 mesitos. Más o menos, ¿vale? O sea, yo siempre digo que al final los primeros 3 meses son para generar esa transición y adaptación al nuevo entorno de una forma óptima, para nivelar, ¿no? Equilibrar toda esa parte emocional que se ha visto afectada, fisiológica, ¿no? Y física, y luego a partir de esos 3 meses ya empezaremos a hacer, ¿no? Otras cosas como tú comentabas, como podría ser, pues, pensar en, yo qué sé, a mí me apetecería que mi compañero o mi compañera pudiera estar suelto, ¿no? Pero cuando acabamos de adoptar no podemos soltar a un perro porque realmente ni aún nos conocemos, ¿no? Entonces por eso decimos que los primeros 3 meses es realmente para equilibrar, ¿no? Toda esa parte. Entonces la gente sí lo disfruta mucho, nunca se imagina que tiene tanto para aprender. Claro. Y realmente pues la gente que entra pues es gente muy comprometida, muy implicada y cuando acaba la formación dice, ostras, ojalá lo hubiera hecho antes de adoptar, ¿no? Porque Claro. sí que es cierto que tenemos muchísima gente que entra cuando acaba de adoptar, gente que a lo mejor lleva con su compañero o su compañera perruna 4 años, la cosa se ha ido complicando, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a hacer los retiros intensivos presenciales con nosotros, pero tenemos a causa, ¿no? De este movimiento que estamos pisando tan fuerte con esta concienciación, tenemos un porcentaje que ahora pues entra justo antes de adoptar. Ah, qué bueno. Y entonces eso es maravilloso. Qué porque bueno, al se ha final, ido consiguiendo, ¿no? claro, los concienciar a la acompañamos, gente. ¿no? Desde el principio. Y la gente al final lo disfruta mucho, aprende muchísimo y cuando acaba dice, ahora sí que sé entender lo que es un perro, ¿no? Y sé entender qué es lo que quiere al final en cada momento mi perro. Y que estamos hablando de evitar un problema importante, porque yo no sabía que había un índice de como de devolución, vamos a decir devolución, de Retorno, abandono, devolución, de retorno sí. de los perros adoptados, pero entonces es altito, pero claro, es que son un montón de factores. Hay un porcentaje elevado, ¿no? Y al final una parte muy importante es la parte comportamental, la Claro. parte de gestión emocional. Y es por esto, ¿no? Porque al final yo lo entiendo y como decíamos, ¿no? Es una falta de información y formación. Al final pues tú haces una adopción con el corazón, llega ese perro a casa, ese compañero perruno. Al principio yo siempre digo que la primera semana, los primeros 15 días el perro está desorientado. Y no se ven muchos comportamientos que luego a partir de los 15 días empiezan a aparecer porque el perro empieza a relajarse y ahí es cuando la gente se queda muy desconcertada, ¿no? Claro. Y al final esa situación se les hace grande y es muy normal, es que es totalmente Claro, es normal, lícito y ni por eso sentirse desde culpables ni nada, es que pasa así. Y por eso desde Adopta al final luchamos tanto, ¿no? Y pisamos tan fuerte para que la gente tenga esa información, ¿no? Y sepa la importancia de acompañar desde el principio a ese compañero o a esa compañera perruna. Porque al final el mayor porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje de retornos es por la parte comportamental, por no saber acompañarlos. Vale, y comenzamos esta charla introduciéndonos con un vídeo de las redes de Adopta. En el Instagram, en las redes que lo ponemos aquí para que ustedes entren, ahí tienen también un montón de vídeos, maneras de ponerse en contacto con ustedes, Vanessa, ¿verdad? Y no Sí. sé si también ahí pueden solicitar cursos o formaciones. Me imagino que
con la propia página, con el contenido que tienen, lo pueden hacer, ¿verdad? En la misma propia página pueden encontrar todo el contenido, todo lo que hacemos. También nos pueden escribir por privado, por Instagram, que mi compañera Laura, que es la que se encarga ahí, que está a tope, le mandamos un saludito desde aquí. Que está aquí. Se encarga ella de contestar y hablar con toda la gente. Y yo siempre lo digo con total confianza, porque muchas veces nos da como muchísimo miedo, reparo, dar ese paso, pedir ayuda. Pero al final yo creo que es muy importante y nosotras al final estamos aquí para eso, y yo siempre digo que lo hagan sin miedo, con confianza, que nadie al final va a obligar a nada, y que si nosotras podemos aportar ese granito de arena, de dar esa información y poder dar ese soporte, para eso estamos, ¿no? Para eso está el proyecto. Claro, y que no se sientan ustedes mal, como que, ay, yo no sé hacerlo, no he sabido, que no, que cada persona es un mundo, cada perro es un mundo, que son dos seres vivos que tienen que convivir y que afortunadamente nos pueden ayudar, y hay personas que pensaron en eso, que me parece fabuloso también que hayan pensado en eso y lo hagan. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más, Vanessa. Nada, yo decir que bueno, desde aquí, no sé si puedo decir las gracias. Bueno, gracias por haberme invitado Ahí tienes tu cámara, tú di lo que gracias tú por quieras. haberme invitado a este programa. A ti por venir. Vale, que yo estoy encantada al final del proyecto que estamos creando con todo el equipo, ¿no?, de educadoras, de un equipo multidisciplinar, y que estoy muy encantada de estar en la isla, que llevamos un año trabajando aquí a tope con todo el tema de los retiros intensivos de forma presencial, y que bueno, que vamos a seguir trabajando a tope para aumentar las adopciones seguras, disminuir los retornos y sobre todo lo que decíamos, ¿no?, que la gente cada vez haga adopciones con más cabeza y un poquito menos de corazón. Menos corazón, más cabeza, y para eso tenemos que aprender. Mira, ¿cómo es el retiro? ¿Cómo es? ¿Retiro? Retiro intensivo. ¿Y eso qué es? Es una formación que hacemos de forma presencial. El próximo retiro es del 4 al 7 de septiembre. Y bueno, toda la gente que convive con perros y tiene, ¿no?, esa motivación y esas ganas y ese compromiso para saber entender mejor a su compañero o a su compañera, pues nada, pues lo hacemos de forma presencial y les ayudamos con todo el equipo. Qué bueno, de van los educadoras. 4 días y están trabajando allí con los perritos, y qué bonito. 4 días a tope. A tope, 4 días intensos. Exacto. Intensivos e intensos. Qué bueno. Pues les remitimos nuevamente a las redes, que ahí van a tener toda la información. Pues Vanessa, muchísimas gracias. Muchas Felicidades gracias por a el vosotras. proyecto, que Gracias. llevas ya un montón de tiempo trabajando en ello. No es que sea algo nuevo, que lo tienen bastante curradito y definido. Y enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Gracias. Un placer. A todos ustedes también. Nos vemos la próxima semana, si ustedes lo tienen a bien. Y si no lo tienen a bien, pues nos ven en cachitos en YouTube, en cositas que le interesen, ¿por qué no? Nosotros estamos en la tele, pero luego esto vuela como la pólvora. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao.